Y se está celebrando la primera semana del hidrógeno en Aragón. Para conocer más sobre este asunto nos acompaña hoy José María Santabárbara, director gerente de la Fundación Hidrógeno Aragón. Buenos días, señor Santabárbara. Buenos días. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, ¿qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es el hidrógeno que se genera a partir de fuentes renovables. Normalmente fuente solar, energía solar fotovoltaica y energía eólica. O sea, Aragón podemos decir que es un lugar privilegiado para este tipo de hidrógeno verde. Absolutamente. Tenemos de todo. Tenemos espacio, tenemos sol, tenemos viento y tenemos agua disponible. O sea que es uno de los sitios perfectos y clave en España para producir hidrógeno verde. ¿Qué ventajas tiene este hidrógeno? ¿Para qué sirve? Pues el hidrógeno es un elemento que se viene utilizando desde hace decenas, siglos casi, ¿no? A nivel industrial. Está realmente imbricado en todo lo que es proceso industrial, refinerías, tema de fertilizantes también. Pero realmente lo que tenemos que intentar es sustituir el tipo de hidrógeno que hay ahora en ese tipo de aplicaciones por hidrógeno verde, para intentar que la huella de carbono sea menor. Ahora mismo el hidrógeno se produce de una manera, procesos industriales que son más o menos contaminantes. Si lo hacemos a través de la generación de hidrógeno por electrólisis, viniendo la electricidad de fuentes renovables, lo tenemos muy claro, ¿sabes? Descarbonizamos y resolvemos las aplicaciones. ¿Podemos hablar de que el hidrógeno verde es una fuente de energía del futuro o es ya del presente? Nos gustaría que fuese más presente, pero bueno, lo importante es que estamos viendo ya el camino muy bien marcado. Europa ha considerado, y yo creo que de manera muy acertada, que el hidrógeno verde es una alternativa al gas, es una alternativa a la dependencia energética que ahora mismo tiene Europa y además consigue de una manera natural la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que cumple todos los tics, ¿no? que Europa está buscando. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cuál es el papel de Europa, ¿no? Que a veces nos empuja a adoptar este tipo de medidas? Europa lo que pretende es trabajar para la independencia energética y para la reducción de huella de carbono. Por eso está impulsando de una manera tan potente el hidrógeno verde. En el día a día ahora, en estos momentos, ¿en qué sectores se utiliza el hidrógeno verde? El hidrógeno verde ahora mismo tiene un hándicap y es el coste. Para reducir ese coste y que podamos empezar a utilizarlo como una alternativa al hidrógeno que se ha utilizado hoy en día o incluso al gas, se está trabajando en escalar, ¿no? En generar proyectos o en desarrollar proyectos que generen hidrógeno a gran escala. De esa manera se va a encontrar un balance de coste en el hidrógeno. Ahora mismo el hidrógeno es un elemento que se utiliza muchísimo, pues los consumidores más grandes, yo creo que podríamos decir que son las refinerías, las propias refinerías para generar hidrocarburos y también las fábricas de fertilizantes. En España yo creo que son los consumidores más potentes. Entonces son ellos mismos los que están impulsando esa transición hacia la reducción de huella de carbono. Mencionábamos que Aragón es una tierra por estos recursos que es óptima, podríamos decir, un territorio para la generación de este hidrógeno. ¿Qué ocurre? ¿Tenemos las infraestructuras ahora para que ese hidrógeno se quede aquí y sirva a nuestras propias necesidades? Ese es uno de los retos más importantes y es uno de los pilares fundamentales en los que Fundación está trabajando desde hace más de 20 años. El intentar desarrollar un ecosistema que emplee ese hidrógeno. Ya se ve en Aragón, muchas veces no somos conscientes, pero en negocios, vamos a llamar, o en tecnologías de nicho como puede ser el hidrógeno hoy en día,
tenemos actores de los más destacados a nivel europeo, que trabajan en transporte, en compresión, en mantenimientos, en desarrollo de instalaciones. Tenemos empresas muy potentes en Aragón y eso hay que hacerlo crecer. Tenemos que intentar que esa generación de hidrógeno que podemos realizar dentro de Aragón se consuma dentro de Aragón. Generar ese ecosistema, que es un reto. Es un reto y no va a ser inmediato, pero tenemos que trabajar en ello. Claro, lo han mencionado, más de 20 años lleva trabajando la Fundación Hidrógeno Aragón. Hay que ser visionario un poco, ¿no?, para apostar por este tipo de energía. Completamente. La Fundación Hidrógeno Aragón fue una iniciativa que el Gobierno de Aragón desarrolló hace más de 20 años, 22 me parece que van a ser ahora, cuando el hidrógeno era un nicho, simplemente era un campo en el que se investigaba en universidades o en centros tecnológicos. Se decidió apostar con un formato de patronato, de manera que las empresas buscasen ese hidrógeno como una alternativa a sus procedimientos, a lo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Y hubo algunas que se empezaron a implicar. La Fundación empezó a atraer proyectos europeos y a involucrar a empresas aragonesas para desarrollar esos proyectos. De ahí se fue ganando conocimiento y llegamos a donde estamos hoy en día, lo que comentábamos hace un momentín, que tenemos empresas que son realmente un referente en Europa a la hora de trabajar con hidrógeno. Ese posicionamiento y haber empezado hace tantos años, ¿no?, también brinda la oportunidad, entiendo, de firmar colaboraciones, acuerdos, no solo con empresas aragonesas, sino pues de toda España, toda Europa. Totalmente. A mayores. Son las empresas las que vienen a Aragón, porque hay muchas que necesitan ese conocimiento, que necesitan esa experiencia en haber trabajado con hidrógeno durante mucho tiempo, ver las implicaciones que tiene a medio plazo el empezar un proyecto relacionado con esta tecnología, y eso es fantástico. Pero tenemos que seguir aportando conocimiento, aportando valor, y de esa manera yo creo que seguiremos estando en el número uno, yo diría, a nivel español de conocimiento, ¿no? A nivel europeo, Fundación ha estado involucrada en 7 valles europeos del hidrógeno. Ninguna otra entidad ha estado involucrada en tantos valles, y esperamos tener alguno más de cara al próximo año. O sea que es una tendencia en la que seguimos ahí, nos vemos fuertes y tenemos que potenciar. Claro, nos decía que Europa además nos está guiando hacia ser autosuficientes y también hacia reducir esa huella de carbono. ¿En qué punto estamos ahora de ese objetivo? Estamos empezando, porque ahora mismo se están poniendo los mimbres que harán el cesto dentro de unos años. Por lo donde se está empezando es en producir a una gran escala ese hidrógeno verde. Después tenemos que tener una manera de transportarlo, que hoy dentro de los actos de la Semana del Hidrógeno viene Nagas, nos va a contar cómo están desarrollando una red troncal parecida a la que ahora mismo conduce Gas. Se ha aprobado recientemente una conducción que llevará hidrógeno exclusivamente a Europa. Los grandes consumidores en Europa ahora mismo están en Alemania, Países Bajos, y hacia allí, digamos que lo que se pretende es que el hidrógeno que generemos aquí llegue a Centro Europa, donde se puede usar en condiciones favorables, pero tenemos que intentar que no llegue. Tenemos que intentar que ese hidrógeno se quede aquí, que lo usemos aquí y que generemos valor aquí. ¿Qué ventaja supondría para las empresas aragonesas de estos sectores que pueden utilizarlo cambiarse a este hidrógeno verde, empezar a implementarlo en sus procesos de producción? Estamos viendo ya algunas empresas que están empezando a sustituir gas natural o otros sistemas de combustión de combustibles fósiles por hidrógeno verde. ¿Qué ventajas tiene? Sobre todo, ahora mismo
hasta que el precio no lo haga competitivo, el retorno de inversión hay que buscarlo por la reducción de gases de efecto invernadero. Si tenemos empresas que utilizan combustibles fósiles en gran cantidad y por lo tanto están generando un montón de créditos de CO2, pagando bastante dinero por contaminar, el sustituir ese combustible por hidrógeno verde hace que esa cuota se les baje prácticamente a cero. Ahora mismo se está trabajando en sistemas de combustión, en industrias que utilizan gas, están empezando a hacer una mezcla de hidrógeno con gas para mejorar su combustión, reducir emisiones. Es un camino y realmente yo creo que podría ir más rápido, pero al menos el objetivo lo tenemos claro y tenemos que andar ese camino. No podemos pasar de 0 a 100, de usar gas a usar hidrógeno de un día para otro. Tiene que haber una transición y yo creo que ahora mismo se dan las circunstancias. Un poquito más adelante, de cara a 2030 aproximadamente, cuando empezamos a tener ya una generación notable de hidrógeno verde y el precio se va ajustando, empieza a haber un equilibrio entre la demanda y la oferta, ahí lo veremos más, porque tendrá sentido no solo a nivel de reducción de huella de carbono, sino a nivel económico también. Claro, ahora digamos que la balanza se queda igual, ¿no? De lo que cuesta, pero lo que dejamos de pagar por la contaminación. Correcto. Pero una vez que ese precio se vuelva competitivo, serán todo ventajas. En teoría, ese es el objetivo, sí. Bueno, y después de 22 años de vida, se celebra por primera vez esa primera semana del hidrógeno en Aragón. ¿Qué ha supuesto esta semana? Pues ha supuesto un esfuerzo enorme, porque hemos intentado combinar dentro de esa semana todos los actores que hoy en Aragón son fundamentales en la cadena de valor. Hoy estamos exponiendo los generadores, los grandes proyectos de generación de hidrógeno verde que tenemos en la comunidad. Mañana trabajamos tema de valles, vienen bastante gente de Europa, vienen los principales actores de los valles europeos, los tenemos aquí. Lo de los valles que lo ha mencionado antes también, ¿qué es exactamente cuando hablamos de valles? Para los que no controlamos tanto. Un valle del hidrógeno es un concepto que en teoría, y te digo en teoría porque cada uno tiene su concepto de valle, ¿no? Pero teóricamente un valle de hidrógeno es un entorno más o menos localizado y limitado geográficamente, en el que tenemos una fuente de generación, tenemos un transporte de hidrógeno y tenemos un uso de ese hidrógeno verde. Digamos que es una pequeña cápsula en la que se ve toda la cadena de valor desde la generación hasta el uso del hidrógeno. Eso se le llama un valle. Fundación ha trabajado, si no me falla la memoria, ya en 7 proyectos europeos, tampoco hay muchos más. Y este año espero que trabajemos en algún otro. Y realmente es algo que es un concepto que permite desarrollar economía alrededor de ese valle. Ahora mismo están muy fuertemente financiados por la Unión Europea, pero la idea es crear esa chispa para que el ecosistema se vaya desarrollando un poquito más adelante de manera autónoma, autosuficiente. Hoy generadores, mañana hablarán de estos valles. ¿Qué más está programado dentro de esta semana? Pues miércoles y jueves se celebra aquí en Zaragoza un congreso que es RENMAD, que es, digamos, el congreso decano del hidrógeno verde en España. Esta es su 5ª edición. Y pensamos que organizar la Semana de Aragón en esta semana era significativo porque arropaba un poco y le daba un poco más de fuerza también a ese congreso. Ese congreso es miércoles y jueves y el próximo viernes lo que hacemos es celebrar un poco el Día de los Patronos, de invitar a los patronos, mostrar casos de éxito, cómo están empezando a desarrollar proyectos
ya reales con ese hidrógeno verde y hacemos la entrega de premios de Fundación Hidrógeno Aragón a la academia. Pues hay una entrega de premios al trabajo final de grado, al mejor trabajo fin de grado relacionado con hidrógeno, otro a un máster y otro a un doctorado. Tenemos esas tres. Y este año hay una cuarta categoría que es el proyecto con más visión empresarial, con más, con más visos de realidad. Entonces tenemos esos 4 premios para el viernes. Ahora que menciona esos premios, claro, la investigación también es un aspecto clave, ¿no? ¿Cómo está nuestra comunidad respecto a esa investigación en hidrógeno verde, en todo lo que supone tanto la producción como luego la aplicación? A nivel de investigación, al tener todo ese bagaje que Fundación lleva trabajando esos 20 años, uno de los pilares de Fundación también es el conocimiento, el generar conocimiento y que ese conocimiento después se transfiera pues, a otros centros tecnológicos o a la industria. En Aragón, afortunadamente, tenemos entidades como CSIC, como ITA, como CIRCE, como la universidad, en las que el hidrógeno es fundamental. De hecho, lo que comentaba antes es así. Aragón es uno de las zonas con más conocimiento en hidrógeno de España, bastante diferencia. Una pregunta que también siempre que hablamos de estas nuevas energías, entiéndame, a pie de calle, es algunos mitos, ¿no?, que pueden, o bulos incluso, que pueden rodear. Por ejemplo, el uso del agua. Se dice que la generación de hidrógeno verde supone un gran gasto de agua. ¿Es esto cierto o hasta qué punto se exagera? La generación de hidrógeno verde consume agua y es así, porque el proceso de generación de ese hidrógeno verde es separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno usando electricidad. Esa electricidad es la que venía de fuentes renovables. El gasto de agua no es tan elevado. Realmente para fabricar 1 kilo de hidrógeno se utilizan 9 litros de agua. Y para ponerlo un poco en valor, con 1 kilo de hidrógeno, un vehículo normal sería capaz de conducir unos 100 kilómetros. Podríamos decir como algo significativo, mi vehículo de hidrógeno consume 9 litros de agua a los 100, básicamente. Cuando lo comparamos con gasolina y tal, pues no está tan descabellado, no es descabellado. Aún así, sí que es cierto que sería muy importante a nivel generación, grandes generaciones, empezar a tener en cuenta los recursos de agua necesarios para generar ese hidrógeno, igual que se tiene en cuenta las necesidades de electricidad, de energía eléctrica. Sí que estaría bien empezar a pensar que esto va a ser un uso del agua que vamos a tener y que tenemos que tener en cuenta. Es lo suficientemente notable para tenerlo que tener en cuenta. Bueno, ahora que también se está hablando, pues por ejemplo, con toda esa llegada de centros de datos y ya se sabe que van a tener un gasto hídrico X, ¿no? Pues esta vía que además va a retornar de manera tan positiva, ¿no? También debe ser tenida en cuenta. Yo creo que sí. No es una cosa alarmante en absoluto. De hecho, todas las fuentes que ahora mismo tenemos o todos los proyectos de hidrógeno que ahora mismo tenemos se surten el agua de consumos agrícolas normalmente que ya estaban adjudicados. Es decir, no ha habido que aumentar esa solicitud de caudal ni de volúmenes de agua. Es con lo que ya había, simplemente se ha cambiado el uso de agrícola a generación de hidrógeno. Entonces, son usos que ya estaban contemplados, pero si esto va a mayores, como seguramente va a pasar, tenemos que al menos tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, José María, ya nos adelantaba antes que queda mucho trabajo por hacer, que ahora se está trabajando sobre todo en que esa energía se pueda quedar aquí y lo usen las empresas, que nos hagamos fuertes en ese aspecto. Este tipo de empresas se avanza de manera exponencial, ¿no? Lo que antes nos ha costado pues 22 años llegar a celebrar esta primera semana, pero
¿cuánto estiman ustedes que se va a notar un cambio a nivel usuario, que nos vamos a dar cuenta de esa presencia del hidrógeno verde en nuestro día a día? Uy, pues es bola de cristal total, ¿eh? Bola de cristal total. Yo diría que empezaremos a ver el uso del hidrógeno en la década 30-40, cuando ya tengamos más disponibilidad de hidrógeno verde y a un precio más competitivo. Pues así con este adelanto del futuro, esta apuesta fuerte por el hidrógeno verde en Aragón, nos quedamos. José María Santa Bárbara, director gerente de la Fundación Hidrógeno Aragón, que están celebrando esta semana esa primera semana del hidrógeno en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A vosotros, gracias.